el Evangelio de Lucas tiene detalles que pueden parecer intrascendentes, pero sin embargo que nos hablan de un gran observador, pero también nos revelan cosas que son significativas en esos detalles, enseñanzas que podemos sacar de este Evangelio que Lucas ha escrito. Hemos leído el pasaje que nos sirve de meditación en este día, ahí en el capítulo 2, desde el versículo 21 al 40. Habla de la presentación de Jesús en el templo. Queremos destacar algo. Lucas es el único evangelista que se detiene en detalles de la infancia del Señor. Mateo solamente habla de su nacimiento y de lo que viene a consecuencia de él. Y luego entra en su ministerio. Marcos no habla ni siquiera de su nacimiento. Y Juan solamente, como tiene una visión distinta de los otros, habla en el prólogo de la preexistencia de Jesús y su venida, pero no habla más de la infancia del Señor. Lucas, en su investigación, da detalles que no aparecen ni encontramos en ninguno de los otros evangelios, lo que denota su cuidado de cumplir su propósito expresado al escribir este evangelio, de contar y relatar las cosas que han acontecido después de investigarlas con diligencia, como dice en el prólogo del evangelio. Y el texto del Evangelio de Lucas, el capítulo 2, corresponde a las primeras semanas de vida terrenal de nuestro Señor. Lucas nos presenta al Salvador de los pecadores, al Creador del universo en su plena humanidad, desde que nace. Y si usted mantiene la escritura, el texto que leímos en forma alternada allí abierto en ese capítulo 2 del Evangelio de Lucas, podemos ir viendo algunas cosas. Lo primero que tenemos que decir es algo que destaca en los primeros versículos de este texto. Es que Jesús vino a cumplir la ley para ser Salvador. ¿Cómo es eso? Por supuesto, dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Él debía cumplir la ley para poder ser un perfecto Salvador. No podría ser de otro modo. Era israelita, descendiente de israelitas. Y por lo tanto la ley mandaba a los israelitas en ese tiempo, ¿no? Mandaba a ordenaba que todo varón fuera circuncidado al 8º día, para así entrar también en el pacto abrahámico, para ser parte de la nación de Israel, del pueblo escogido de Dios. Nuevamente Lucas destaca aquí en el texto que este hecho de que al circuncidar al niño se le ponía el nombre. La Escritura nos dice que es una orden de Dios, ¿no? Pero se tornó una costumbre con el tiempo ponerle el nombre al niño el día de su circuncisión. Pero destaca Lucas, más que el hecho de la circuncisión, su nombre. Y le pusieron por nombre Jesús. Pero el nombre que el ángel, que había sido dado por el ángel a José, según lo relata Mateo, y a María, según lo relata Lucas, en ocasiones distintas, por separado, pero a ambos se les dijo, llamarás su nombre Jesús, porque Él será Salvador. Al cumplir la ley,
del Señor, el Señor Jesucristo, siendo él absolutamente, podríamos decirlo humanamente hablando, incapaz de cumplirla, tenían que cumplirla los padres por él, por cierto, al cumplir la ley le da también un mayor significado, un significado real al nombre. Porque el nombre significa Salvador, Jesús. Y al cumplir la ley está hablando de una prueba de obediencia, una prueba de obediencia del Señor. Cantamos recién, citando ese texto del apóstol Pablo ahí en Filipenses, cuando él dice que él tomó nuestra forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue obediente. Y Pablo resalta, pero obediente hasta la muerte. Empieza obediencia aquí, o podríamos decir antes, con su humillación, con su encarnación propiamente tal. Pero ya aquí hay muestra de esta obediencia desde el nacimiento, para cumplir la ley, para poder ser efectivamente el Salvador, el Redentor, sin tacha, sin mancha, sin pecado. Pero fíjese que no solo se queda en eso el cumplimiento, porque después dice el texto, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La obediencia terrenal continúa con el acto de sus padres, de la presentación en el templo en Jerusalén, cuando se cumplía el tiempo de la purificación. Es decir, la mujer, después de dar a luz, debería abstenerse por 40 días de ir al templo o a la sinagoga en ese tiempo, por una pureza ceremonial, una purificación ceremonial, porque ella era impura ceremonialmente, la mujer después del parto. Y entonces en ese tiempo se consideraba el tiempo de la purificación, ese tiempo en que al mismo tiempo el organismo, su cuerpo estaba eliminando impurezas residuales del periodo del parto hasta que se producía o se reanudaba el ciclo menstrual nuevamente de la mujer. Entonces, cumplido ese periodo de purificación ceremonial, vienen al templo. Pero no solo cumple con ese aspecto de la ley, sino que hacen la presentación del niño ante Dios. Estaba escrito, decía Moisés allí en el Éxodo, todo varón que abre la matriz será santo al Señor. La consagración de los primogénitos era un recuerdo de la liberación de Israel de Egipto. Cuando se instaura la Pascua para la celebración de aquello, como un memorial perpetuo. Entonces, Moisés en el capítulo siguiente, después de la Pascua, les dice a ellos que todo primogénito que abra la matriz será santo al Señor. Y deberán presentarlo, y se establece que debía consagrarse todo varón que abriera la matriz, pero a su vez todo primogénito de todos los animales consagrarse al Señor. Y ahí se establece un sacrificio también. En el tiempo de la ceremonia de la purificación se establece un sacrificio que es el que María y José hacen aquí en este día cuando llevan al templo. Jesús no solo era el Salvador, sino que fue consagrado como primogénito al Padre, como santo al Señor. Dice que lo trajeron a Jerusalén para presentarlo, como está escrito en la ley, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Pero este texto del Evangelio nos relata que en esa ocasión, llegados ellos allí, hay un hombre allí un hombre que era justo y piadoso. ¿Recuerda cuando vimos Zacarías y Ana? Nos decían que ellos eran justos, piadosos, que guardaban la ley del Señor.
esperaba, dice, la consolación de Israel, la salvación. Estaba esperando al Mesías. Como muchos o algunos otros en Jerusalén. Lucas señala una vez más que el Espíritu Santo estaba sobre una determinada persona. Y esta profetiza. Dice, era lleno del Espíritu Santo y entonces este hombre, dice, revelado que no vería, movido por el Espíritu vino al templo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Cuando una persona está cubierta, cuando una persona está, en una persona está morando el Espíritu Santo, esta persona, dice Lucas, profetiza, es decir, proclama la verdad de Dios, proclama salvación. Eso hace un profeta lleno del Espíritu, no su propia idea, no lo que él piensa, no lo que él cree mejor, sino el mensaje de salvación de Dios. Por eso hay que tener cuidado con aquellos que se proclaman profetas contemporáneos y piensan hacer augurios, hacen augurios del futuro. Si no es lo que la palabra del Señor está escrito, lo que está dicho en la palabra, no lo tomen por un profeta del Señor. Porque no es su propia idea, sino lo que el Señor le quiere revelar. Y habla y proclama el mensaje de salvación. Por cierto, podemos decir, había hombres y mujeres piadosos que esperaban al Redentor, al Mesías liberador. En medio de un legalismo religioso, como habían instaurado los fariseos, en medio de una opresión de la tiranía y de la tiranía del Imperio Romano, en medio de esbirros de Roma como Herodes, que estaban allí para sancionar al pueblo y perseguir al pueblo e enriquecerse personalmente, en medio de la hipocresía de los líderes religiosos de la época, en medio del silencio profético, 400 años que no había profecía en Israel desde Malaquías hasta la venida del Señor. Sí, en medio de eso hay un remanente fiel. Hay quienes esperan al Mesías, hay quienes esperan al Redentor. Dios siempre se ha dejado un remanente fiel. Aún en los peores tiempos de la idolatría, cuando el pueblo cayó en cautiverio por su pecado, aún en esos tiempos Dios tuvo un remanente fiel. Cuando Elías vence a los profetas de Baal, huye al desierto porque él cree que está solo, que nadie más está con él. Y el Señor se le aparece allí en el silbo apacible y suave en la montaña y le dice, ¿dónde estás tú, Elías? ¿Qué haces aquí? Tu tarea es allá. Es que solo yo he quedado. No, le dije, hay cientos que no han doblado sus rodillas ante Baal. Siempre hay un remanente fiel para el Señor, y lo había en los tiempos del Señor. En medio de ese silencio, decimos profético, y en medio de toda esa alteración de la vida religiosa real de Israel, de la idolatría, de la pseudoespiritualidad, había allí gente que esperaban al Redentor. Y Simeón era uno de ellos, a quien de alguna manera que Lucas no detalla, el Espíritu Santo le mueve para, le había revelado que no verá la muerte antes de ver al ungido del Señor, antes de ver al Mesías. Y movido por el Espíritu vino al templo. Me imagino que debe haber venido ansioso, que debe haber venido esperanzado, contento por la ocasión. Y cuando ve que llegan María y José, él identifica allí, siente en su corazón
que aquí está presente aquel que le estaba esperando. Y lo toma en sus brazos y profetiza y alaba a Dios por el don del Redentor, por el don de la salvación. Y vea qué mensaje que da Simeón. Dice que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo toma en sus brazos y bendice a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El mensaje de Simeón es una bendición para el Señor, que es reconocida como un cántico, como un salmo, como una acción de gracias, y que es uno de los 5 cánticos que alrededor del nacimiento del Señor se muestran en Lucas. Y Él ve cumplida allí en Jesucristo la promesa del Señor de un Redentor, algo que Él estaba esperando. Y Él le clama al Señor: ahora, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. Entrega confiada en las manos, en los brazos del Señor. Ahora me voy tranquilo. Sé que cumplirás, estás cumpliendo tu promesa, porque Dios cumple sus promesas siempre. Porque han visto, dice, mis ojos tu salvación. Qué interesante cómo lo expresa. Han visto mis ojos tu salvación como algo acontecido de algo que no ha acontecido. ¿Entiende? Está dando por hecho algo que todavía no ocurre. Han visto mis ojos tu salvación. El Señor está allí en pañales, en sus brazos. Pero es el Mesías prometido, es el ungido, es el Salvador. Y la promesa del Señor que se cumplirá, se cumple en Él, y por cierto se cumplirá, es para Simeón una realidad en el tiempo presente, aún antes de que ocurra. Es como cuando el apóstol Pablo habla allí en Romanos de la elección, de la predestinación, y dice: a los que antes se escogió, a estos predestinó, y a estos que predestinó llamó, y a estos que llamó justificó, y a estos que justificó glorificó. Pero la glorificación es futura, y Pablo la menciona en pasado, porque es un hecho real que ocurrirá sí o sí en aquellos que han tenido este privilegio de ser elegidos, predestinados, llamados, justificados por la fe en Cristo. De la misma manera, Simeón aquí está planteándolo así: han visto mis ojos tu salvación. Y él atribuye la salvación a Dios, y esto es algo que no podemos nosotros dejar de resaltar. Una salvación que tú has preparado en presencia de todos los pueblos. La salvación es de Dios. La salvación es divina en su origen, en su ejecución y en su resultado. No es fruto ni del pensamiento, ni de la idea, ni de la intención del hombre, ni el resultado de lo bueno que yo puedo ser, ni de las cosas buenas que yo puedo hacer, ni de cuánto yo doy, ni de cuánto hago. Porque nada de lo que dé, de lo que haga y de lo que yo pueda procurar por mis medios me hace merecedor o ganador de la salvación. Porque la salvación la da Dios. Él es el origen, Él es el sujeto, Él es el fin de la salvación del hombre. Tú la has preparado en presencia de todos los pueblos, tu salvación. Pero además identifica la salvación con luz y con gloria. Luz
para revelación a los gentiles y gloria a tu pueblo Israel. Leo esta imagen, leo esta frase y me viene la imagen de Isaías, ese texto que leemos siempre, esa profecía que leemos en Navidad. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Del otro lado del Jordán, de Galilea, de los gentiles. Moraban en sombra de muerte y luz les resplandece. Luz para revelación a los gentiles. Un israelita, tomando un niño de israelita en sus brazos, en el templo de Jerusalén, de Israel, hablando de la luz que representa ese niño para los que están afuera. Nunca estuvo en el propósito de Dios que el Mesías viniera solo a salvar a Israel. Siempre estuvo en el propósito de Dios que la salvación fuera para todo aquel que crea en Él. Luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. La luz y la gloria, parte identificadas con la salvación de Cristo. Pero Simeón no queda allí. Fíjese, Simeón también dice, bendice a los padres. José y María estaban maravillados de todo lo que se decía de su hijo. Por cierto, esto es una frase que se repite 2 o 3 veces más en el Evangelio. Estaban sorprendidos, maravillados, a pesar de que el ángel a ambos por separado les había dicho qué es lo que sería su hijo. Sin embargo, se maravillaban cada vez que veían cómo se iba manifestando esta realidad del mensaje angelical en la historia de su hijo. Y dice que Simeón los bendice a ellos y le dice a su madre, aquí este niño está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, e incluso le dice, una espada traspasará tu misma alma. En realidad, Simeón le está diciendo a su madre y a su padre terrenal varias cosas. Que el niño sería divisor de aguas, o como dice otro texto de una carta de los apóstoles, piedra de tropiezo para muchos. Estaría para caída de algunos y para levantamiento de otros. Los que le rechazaran y los que le aceptaran tendrían diferentes destinos. La forma como reciban su enseñanza, la forma en como reciban sus palabras, como vean sus obras, será favorable o será negativa y revelará su condición moral. Algunos le rechazarán y los que se le rechacen, esos que le rechacen, serán condenados. Algunos hablarán contra él, algunos le perseguirán, algunos le menospreciarán, le tendrán por loco. Vivirá, dice el profeta, tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y justamente a raíz de todo ese sufrimiento es que le dice a su madre que ella verá traspasada su alma por un gran dolor. Imagine el dolor de esa madre renal viendo a su hijo allí en la cruz. Pero lo que dice en realidad es más profundo. Dice que no habrá indiferencia ante Jesús. El que pretende ser indiferente ante Él es otro que le rechaza, nada más. Es hasta el otro lado de la vereda. Dice que Jesús revelará los pensamientos de muchos corazones. No hay neutralidad posible. Como él mismo lo expresa, o es por mí o es contra mí. El que conmigo no recoge, dice el Señor, desparrama.
el que no es contra mí, o el que es conmigo, no es contra mí, o al revés, el que no es contra mí, por nosotros, por mí, es. Y seguirá siendo así, sigue siendo así, y seguirá siendo así hasta el juicio final. Los corderos, al revés, los corderos y los cabritos. Los del lado derecho y los del lado izquierdo. Los que creyeron y los que no creyeron. Todos por igual. Doblarán su rodilla algún día ante el Señor y proclamarán que Él es el Señor para la gloria de Dios, pero algunos desde el cielo y otros del infierno. Gran diferencia. Todos doblarán su rodilla, pero algunos en la gloria y otros en las tinieblas. Él es el divisor de las aguas. Él es el que divide el tiempo. Y finalmente en la historia aparece otro personaje en el relato. Otra de las personas que esperaban, dice, la redención, que esperaban al Mesías con ansia. Ana, una mujer que no sabemos de dónde aparece, nos dice ahí una cierta genealogía y una cierta historia, que era una mujer de avanzada edad. Algunos calculan 105 años, otros dicen que a lo mejor Lucas quiere decir que tenía 84 años, pero si usted suma 7 años desde su virginidad y las niñas se casaban entre los 14 y los 15 años y le suma los años de viudez, estaría por los 100 y pico años, ¿no? Pero cualquiera sea la edad, Moisés dice que 80 años es mucha edad, es una edad avanzada. Cualquiera sea la realidad, ella estaba todos los días sirviendo en el templo con ayunos y oraciones. Y cuando ve a María y José con el niño, y seguramente ve allí estando en el templo que Simeón lo toma en sus brazos, se acerca y seguramente escucha la bendición, la profecía, la alabanza de Simeón y los dichos sobre ese niño, y entiende que él era aquel que iba a venir y que ella esperaba. ¿Y qué dice la Escritura? Comienza a dar gracias y a testificar de ese niño Jesús, el Mesías venido, el Salvador. Así debe ser con todos los que reconocen, que conocen al Señor. Deben testificar de Él. Y en el epílogo encontramos del texto, encontramos a María y José con el niño volviendo a Galilea, a su ciudad Nazaret. Ellos habían permanecido allí en Belén, cerca de Belén, cerca de Jerusalén, durante el tiempo desde el nacimiento del niño, hasta que fueron al templo ahora, a la presentación y a los días al sacrificio de la purificación. Y entonces regresan a su ciudad, a Nazaret, a Galilea, desde donde habían partido cuando María estaba en avanzado estado de gravidez para responder al censo que se hizo y que ellos debían responder allá en Belén, porque eran de la familia de David. Y dice que el niño creció con sus padres. No nos extrañe esto. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Él creció como un niño común y corriente. Él creció bajo los cuidados de su madre y de su padre, bajo la enseñanza probablemente de su padre. Pero creció no solo físicamente, dice, sino que creció espiritualmente, creció en sabiduría. Y la gracia de Dios se manifestaba en sus vidas. Hay solo un episodio más que relata Lucas sobre el niño Jesús y de lo que viene después. Y no tenemos más sobre la infancia del Señor. Y seguramente en el próximo mensaje tendremos que decir algo de eso, pero no es lo importante en la vida de Jesús. Lo importante ya está dicho. Y lo importante viene en lo que desarrolla después, a lo que Él vino.
lo que Él era, lo que Él hizo, lo que Él enseñó. Algunas conclusiones prácticas de este pasaje podemos decir. Primero, Jesús vino a cumplir la ley y no a abolirla. La circuncisión del Señor nos enseña aquello, como lo enseña a través de la vida y de su mensaje, de su enseñanza. Yo no he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. Porque aquel que fuera el Redentor, aquel que fuera el sacrificio vicario por el resto de los hombres, debía ser sin pecado. Debía cumplir plenamente la ley para representarnos a nosotros en su sacrificio redentor. El nombre Jesús es Salvador. El nombre reconocido, el nombre puesto por el ángel para él, aún lleva ese nombre. Sigue siendo hasta ahora Salvador, esperanza en toda circunstancia de la vida. Hay un hermoso himno que nosotros cantamos algunas veces y que nos dice: cuán dulce el nombre de Jesús es para el hombre fiel. Es consuelo, es paz, es vigor, es salud, porque eso siempre encuentra en él. Al pecho herido ese nombre fuerzas da y le da calma al corazón. Al alma hambrienta es cual maná y alivia su aflicción. Tan dulce nombre es para mí, de dones, plenitud, raudal, que nunca exhausto vi, de gracia y de salud. Cuán dulce el nombre de Jesús. En tercer lugar, aprendemos que es deber solemne y un gran privilegio y bendición presentar a los hijos al Señor. En cuarto lugar, que la salvación no es un logro, no es un logro humano. La salvación la preparó, la planificó y la cumple el Señor. Es divina y no es humana. Eso es un gran consuelo, eso es un gran alivio para nosotros. No tenemos que hacer nada. Todo ya está hecho. Si dependiera de nuestras fuerzas, si dependiera de nuestras capacidades, si dependiera de nuestros talentos, si dependiera de nuestros recursos, si dependiera de nosotros, pobre de nosotros. Pero por gracias al Señor que la salvación es de Él. También aprendemos, en quinto lugar, que Jesús es la línea divisoria de la historia. Hay un antes y un después de Él. Así como lo hay en la historia, un antes de Cristo y un después de Cristo, lo hay en la vida personal de cada individuo. Hay un antes y un después. La relación con Él deriva en bien o en mal. Es decisiva, para bien o para mal, para vida o para muerte, para salvación o condenación. ¿Cree en Cristo? Debe creer para tener bendición, salvación. En último término debemos decir que la persona de Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como el Mesías, como el ungido, aquel que trae salvación, lleva al testimonio, a la proclamación a todos de su persona, de su misión, de su obra, de su salvación. ¿Cree en Cristo? Proclame su nombre en toda circunstancia, en todo lugar y a toda persona. Que el Señor nos bendiga.